A continuación tenemos a Paco González, mago zamorano, con el pensamiento mágico, un viaje incesante a través de los confines del alma humana. Vamos a ver, hablar de Paco es... Vamos a ver, vamos allá. Es uno de los magos más reconocidos de todo el panorama español, sin duda. Ha compartido cartel y escenario con grandes ilusionistas de relieve internacional y ha actuado en espacios escénicos de referencia por todo el mundo. Todo el día viajando está. Es director del Encuentro Nacional de Ilusionismo Arcano, que son unas jornadas de periodicidad anual en las que un grupo de trabajo multidisciplinar comparte el resultado de sus estudios e investigaciones sobre aspectos filosóficos y técnicos de vanguardia en el arte del ilusionismo, que nos lo explicará, espero, todo esto. Es fundador de la revista El Sapo Alquímico, que es una publicación pionera en el género por un enfoque diferente. Y bueno, pues desarrolla su propia concepción filosófica de la magia, en la que lo que denomina como ilusionismo ritual. Paco además colabora con unas cuantas ONGs, ¿verdad?, llevando tu magia por todo el mundo, por África, por Latinoamérica. Y bueno, has colaborado en Guinea Ecuatorial, en los campamentos de refugiados saharauis en Tinduf, en la selva de Mosquitia en Honduras, en Bolivia, en Haití, República Dominicana, Angola, etcétera, etcétera. En definitiva, es un alma inquieta que ahora vamos a ver cómo lo demuestra todo esto. Bueno, muy buenas a todos, buenas tardes. El historiador, biógrafo y ensayista griego Plutarco dijo hace 2000 años lo siguiente: la mente no es un vaso que llenar, sino una lámpara que encender. La mente no es un vaso que llenar, sino una lámpara que encender. Ojalá ahora, con estos pequeños detalles de mi magia y con todo lo que vamos a vivir a lo largo de este fin de semana, podamos encender esa lámpara de imaginación que rescate y que devuelve a la memoria todo aquello que sigue dotando a la vida de sentido. Así que os lo puedo decir que muchísimas gracias y vamos allá, empezamos. Bueno. ¿Alguna pregunta? ¿Quién? Bueno, como estamos en familia, ¿sabes guardar un secreto? Sí, yo también, por eso no te lo pienso contar. No es por otra cosa, ¿eh? No es por otra cosa. Bueno, como ha dicho Emilio, mi nombre es Paco González, soy ilusionista y soy idiota. Bueno, lo de idiota ahora menos de lo que era antes, pero es verdad que tengo esta sensación, sobre todo por mis inicios en la magia, fueron diferentes a los de mis compañeros. Y es que a mí hubo diferentes personas que me dijeron dos cosas: que era el mejor mago del mundo y que era mejor que Juan Tamariz. Bueno, hasta aquí tampoco tiene mucho intríngulis, porque eso nos lo han dicho a todos los magos. ¿Qué era lo que me convertía en un idiota con los 18 años que me caracterizaban y que tenía en esa época? Que yo me lo creí, ¿no? Que yo me lo creí. Y claro, todo el mundo de alguna forma quiere creerse cuando le dicen que la fascinación que provocan en los demás lo que tú haces es por tu propio talento. ¿A quién no le gusta eso, no? Por tu propia vocación, por tu propio entusiasmo. Pero poco a poco, a través del aprendizaje, me fui dando cuenta de algo muy especial. Y es que realmente
Yo no tengo ningún tipo de poder más allá de la dedicación constante a algo que amo y algo que adoro desde que era un crío. Lo que ocurre es que la magia es algo que es una potencia en sí misma, que tiene un poder inherente, eso sí, que muchas veces los magos rechazamos por este paradigma ultrarracional que nos modula y que nos articula en el día a día. Cuando me di cuenta de que lo que el espectador vivía cuando venía a ver mi magia o la de otro de mis compañeros no tenía nada que ver conmigo, sino con algo muy distinto, es cuando aprendí que no sabía nada. Y a partir de ahí empecé todo un trabajo de investigación que me llevó por diferentes partes del mundo para conocer las diferentes tribus y pueblos primitivos o pueblos ágrafos, como denominaban Joseph Campbell y Mircea Eliade a todas las sociedades tradicionales, para entender esos códigos milenarios y atávicos y poder decodificarlos y adaptarlos al contexto del siglo XXI. Pero no nos liemos, vamos a empezar por el principio. Nos vamos a ir realmente a un tiempo que dura bastante, más o menos lo que dura una hipoteca, son 3 millones de años. Más o menos, más o menos. Os lo quiero presentar, este es el cráneo de Lucy. Lucy es un australopiteco, el primero que se descubrió, el más antiguo, ahora ya le han ganado, se encontrarán otros restos que son mucho más antiguos. Este tiene aproximadamente 3 millones de años. Cuando digo este podéis estar tranquilos, es una reproducción, no es el auténtico. Se lo pedí a los custodios, le dije que me lo mandasen por MRV y se han negado, se han puesto muy tiquismiquis, pero me lo he traído porque se parece realmente al auténtico, a Lucy, ese ejemplar de Australopithecus afarensis que se encontró en Etiopía y que de alguna manera se empezó a relacionar con los primeros ancestros de nuestra especie. ¿Por qué es importante? Porque, claro, hay que decir que la evolución humana nos ha ido llevando por diferentes derroteros, pero no nos iba mal, no nos iba mal. Nosotros nos dedicábamos a hacer 3 cosas fundamentales para la supervivencia de cualquier especie. Y es comer, no ser comido y, si se podía, reproducirse, ¿no? Claro, ¿qué es lo que ocurre? Que hay un hecho que para mí representa uno de los mayores enigmas de la historia de la humanidad. Los grandes especialistas lo llamaron el gran evento, porque algo cambió en un momento muy determinado. Aquí sí que hay muchísimas dudas de todo tipo. Hay quien habla de entre 40 y 50.000 años, los primeros Homo sapiens que poblaron la cornisa franco-cantábrica. Ahora las últimas dataciones de uranio-torio realizadas en varias cuevas españolas han llegado a la conclusión de que no fueron los sapiens, que fueron los neandertales, con una capacidad craneal, a pesar de lo que se piensa, mayor que la nuestra, los que empezaron a representar a través del arte rupestre una nueva cosmovisión de la realidad, y que fueron los Homo sapiens los que imitaron ese modelo que empezaba a expandirse por Asia y Europa. Hay otras perspectivas que dicen que realmente lo que marcó la diferencia fue el consumo de carne, porque al empezar a cocinarla, nuestro metabolismo la asimilaba mejor, ya no tenía que gastar tanta energía en lo que era la separación de los nutrientes, la digestión, y por eso se pudo desarrollar más el cerebro. Hay muchas teorías que hablan de épocas y de eslabones de nuestra especie, pero lo que parece que está claro es que hay un momento concreto en el que algo cambia, el gran evento. ¿Y en qué consiste? Es sencillo de explicar, pero muy difícil de comprender. Y es que, como digo, en una franja entre los 70 y los 100.000 años, depende de la autoría de las pinturas que están en plena actualidad, un pequeño grupo de seres humanos por primera vez se sobrecoge ante la inmensidad de lo desconocido y tiene una necesidad imperiosa de descender en las cavernas a plasmar esa nueva visión de la realidad, ese pensamiento mágico. Claro, esto es impresionante, porque si lo pensamos bien, nosotros no podemos decir que un ciervo, por ejemplo, se equivoca cuando inicia la berrea en una época del año y no en otra. De la misma manera, tampoco se equivoca un pájaro cuando una bandada cuando vuela en una dirección. Por cierto, hace poco me decía un científico que hasta hace algo menos de una década, cuando una bandada de pájaros volaba en una dirección y un porcentaje mínimo de entre el 1 y el 3% volaba en dirección contraria, se pensaba que eran los tontos. Bueno, pues igual que hay humanos tontos, habrá animales tontos, ¿no? Ahora se sabe que son los más importantes, porque aseguran la continuidad de la especie en caso de cataclismo. ¿Por qué digo esto? Porque la evolución no se equivoca. La evolución simplemente sigue los propios cursos de adaptación y de supervivencia. La gran pregunta es que ese ser humano primigenio que se adentra en la oscuridad no lo hace bajo ningún impulso de tipo político, de tipo cultural, de tipo artístico e incluso social. Se piensa que este primer ser humano que se adentra en la profundidad es anterior incluso al lenguaje. En esto también hay controversia, pero muchos piensan que seguramente sea anterior al propio lenguaje. Creo que es sencillo entender
que el impulso fue otro, fue un impulso evolutivo. El gran evento consiste en preguntarnos e interrogarnos a nosotros mismos sobre cuál es el motivo por el que es la propia evolución la que nos dota de esta percepción mágica de la realidad. Dos grandes prehistoriadores, Claude Lévi-Strauss y Jean Klotz, llegaron a la conclusión, juntaron sus estudios y conocimientos, uno con las tribus de Sudáfrica y otro en los estudios recientes en la cornisa franco-cantábrica sobre el arte rupestre, y llegaron a la conclusión de que, si bien es cierto, no podemos comparar el comportamiento de la prehistoria con el comportamiento de las tribus actuales de diferentes partes del mundo, hay cosas que sí que se parecen realmente. Y llegaron a una tesis, desarrollaron una tesis ambos dos, que consistía en el chamanismo, que fue realmente polémica, y de alguna manera interpretaba ese viaje del chamán en la caverna como un inicio del estado alterado de conciencia, que como sabéis es un término que popularizó Castaneda en relación a sus trabajos de campo con la Universidad de California, ¿no? Ese estado que lo que nos permite es, de alguna forma, abrir las puertas de la percepción, que se ultradesarrolle nuestra sensibilidad para tener acceso a unos estratos del conocimiento que de otra forma no podríamos ver a través de las apariencias formales de las cosas que nos rodean habitualmente. ¿Qué es lo que ocurre? Desde ese mismo momento, el pensamiento mágico se ha ido desarrollando y bifurcando en la cultura de todos los seres humanos. Es cierto que en el Neolítico rompimos el pacto, la alianza, el vínculo con la naturaleza y creamos la religión. Fijaos qué curioso que la palabra religión quiere decir religar, volver a ligar al individuo con la naturaleza. Eso ya nos está diciendo que en la creación de las primeras urbes hubo un distanciamiento, ¿no?, de ese comportamiento primigenio, porque el hombre quiso controlar, quiso dominar, quiso que los animales se adaptasen a unos nuevos modelos de economía, y quiso también que la religión ya no estuviese vinculada al chamán que entraba en las cuevas, sino que de alguna manera se pudiese canalizar a través de la propia sociedad, del propio clan, y tener un poder sobre las personas, ¿no?, sobre la gente. Pero no importa, en cualquier caso, lo que es incuestionable es que desde ese mismo momento el ser humano ha estado intentando encontrar esos puntos de conexión con ese otro mundo o esa otra dimensión de la naturaleza. Claro, esto lo podemos ver desde distintas perspectivas posibles, porque si bien es verdad, ha ido cambiando en función de los diferentes ámbitos y los diferentes paradigmas, a partir del siglo XVIII lo que está claro es que el hombre adopta la razón como unas muletas sobre las que apoyarse para moverse en la vida, cosa que no siempre había ocurrido, ya que, por ejemplo, en el Renacimiento el humanista era aquel que era el hombre de razón, pero también tenía una serie de creencias, una mirada sobre la naturaleza, sobre la propia vida, que le enriquecía completamente. Fijaos qué curioso que en Occidente, cuando hablamos de la filosofía occidental, no podemos dejar a un lado a Parménides, que Parménides está considerado el padre de la filosofía y de la razón tal cual hoy la podemos entender. Cuando se habla de Parménides siempre se habla, por ejemplo, de la ontología, del ser. ¿Qué es el ser? ¿De dónde viene? El ser es aquello que podemos nombrar, es de lo que podemos hablar. Cuando hablamos de la nada existe, puesto que la estamos nombrando. Todo lo que se nombra forma parte de la conciencia. Pero hay otra parte que se ha querido ocultar, que tiene que ver con una influencia de la religión y de la filosofía órfica y también con el pitagorismo. Porque Parménides, que era un iatromante, lo que buscaba era un tipo de experiencias a través de la cueva, reproduciendo los modelos paleolíticos, a través de los cuales se aislaba a un individuo para que pudiese morir intelectualmente. Fijaos qué curioso que la ayahuasca, una de las plantas maestras de los pueblos primitivos, la traducción literal sería algo así como soga de muerto. No es una muerte literal, pero para abrirnos a una nueva perspectiva de la realidad, primero hemos de morir. Tiene que morir lo que somos, todos esos prejuicios que nos caracterizan y esa idea ficticia e ilusoria que tenemos de nosotros mismos. En las cavernas, los chamanes accedían y plasmaban las manos sobre la superficie de la roca cavernaria, uno de los grandes misterios. No se sabe muy bien por qué lo hacían, pero es probable, comparándolo con otras tribus del mundo, que la pared fuese considerada por ellos como una membrana, a través de la cual, tocando, sintonizaban con una frecuencia, encontraban un nuevo modelo de lectura de las cosas. Para mí, el ilusionismo tiene que ver con rescatar ese ser primigenio que, aunque la cultura niega día a día, sigue latiendo en el fondo de todos nosotros. Yo siempre cuento la primera vez que fui a Irlanda, estuve buscando todos los cementerios posibles metidos en el interior de los bosques. Tan remotos y recónditos eran muchos de ellos que cuando le preguntábamos a los aldeanos de los pueblos más cercanos, ni siquiera ellos los conocían. Cuando llegábamos a ese lugar veíamos la niebla a media altura, las lápidas antiquísimas que habían sido completamente absorbidas por la naturaleza,
nos hacían darnos cuenta de que estábamos viviendo una experiencia que el hombre moderno quiere olvidar o que rechaza para sentir que tiene un control sobre todo lo que le domina. El caso es que llevábamos paseando menos de una hora entre las lápidas cuando apareció un hombre. Estuvimos conversando con él y me contó algo que me llamaba la atención. Él había perdido todo tipo de apasionamiento. Él era un hombre prelógico. Sin embargo, hubo un momento en el que le dejamos solo. Nosotros nos pusimos a hacer fotos y en menos de 10 minutos volvió al lugar en el que nos encontrábamos y nos dijo: prefiero no caminar solo. Y yo le pregunté ¿por qué? Y dice: he sentido algo que no puedo explicar. Y él lo denominó como temor de lo sagrado, el temor de lo sagrado, ¿no? Nosotros somos lo que somos y no podemos desvincularnos de esa mirada de la que hablaba al principio, que nos convierte en un amplificador de la naturaleza, como si la naturaleza se expresase a través de nosotros. A mí me gusta pensar en el ilusionismo como esa membrana de la roca, de la superficie cavernaria, que es una puerta para que el espectador apoye sus manos. Si se deja llevar, podrá acceder. Si no, tal vez no. El caso es que el ilusionismo plantea algunos retos interesantes. Los magos seguimos pensando, como decía al principio, que el público flipa con lo que hacemos porque somos muy buenos, pero no hay nada más lejos de la realidad. Pensemos en algo. Cualquiera de vosotros tiene en su bolsillo un teléfono móvil y aunque le dedicásemos todo nuestro tiempo durante los próximos 20 años, no podríamos llegar a entender los procesos tecnológicos que han propiciado que nuestro teléfono funcione. Pasan cosas asombrosas a nuestro alrededor constantemente y no nos percatamos de ellas. Sin embargo, un mago saca una baraja de cartas y hace que todo el mundo se emocione. Y encima, sabiendo que lo que está ocurriendo tiene un secreto, ¿no? Algo que lo explica. Claro, a mí me gusta preguntar. Y siempre cuando acabo un espectáculo de magia, le digo a la gente qué es lo que ha sentido. Porque describir la magia es muy difícil. Alguien sabe que un mago es un ilusionista, pero Giordano Bruno también era un mago. Pero de repente vemos un atardecer que nos sobrecoge y decimos, ha sido un atardecer mágico, ¿no? Porque la magia tiene mucho más que ver con lo que sentimos que con lo que podemos conceptualizar. Pero mucha gente no puede describirla, pero sí puede hablar de cómo ha sido su experiencia personal ante la magia. 3 son las palabras que a lo largo de 15 años se han repetido constantemente en las audiencias o los públicos de diferentes partes del mundo, independientemente de que sean las Cucanani de la selva de la Mosquitia en Honduras o el público de un teatro en Montevideo, en Uruguay. Son 3. Fascinación, entusiasmo y asombro. Empecemos por la primera. Fascinación. La palabra fascinación viene de fascinare, del griego, y de fascinum, que significa algo así como hechizado o encantado. Por lo tanto, el que se deja llevar sin prejuicios por la magia, de momento, se sumerge en un encantamiento. En un encantamiento que propicia esa apertura de la mente, ese estado casi alterado de conciencia que nos permite ir más allá de la apariencia de los objetos cotidianos. Ahora alguien os puedo tutear, ¿no? Alguno de vosotros podría decirme, bueno, pero la magia tiene secretillo. Dentro del mundo de la antropología, lo que ahora llamamos secreto se denomina trampa sagrada. Muy mal denominado, por cierto. La trampa sagrada es como la frecuencia de la radio, la ruleta que gira para hacer que el espectador que llega de la calle con sus problemas, con sus cosas de la vida cotidiana, de repente, ¡pum!, cambie el enfoque hacia otro lugar que es el que a nosotros nos interesa. Cuando la bruja Pachita hundía su rostro en el vientre de un paciente y escupía un cáncer por la boca, algo que era símbolo del mal, lo que escupía no era un cáncer literalmente, quizás sería un garbanzo teñido de rojo. Lo que tenemos que saber es que ese chamán no tiene ningún interés en engañar a esa paciente. Y esa paciente no se plantea si lo que está escupiendo es un cáncer literal o es un garbanzo. Simplemente es una manera de sintonizar con una perspectiva y con una cosmovisión que genera un cambio en el entorno y transforma la realidad de cada sociedad y de cada pueblo. De la misma manera que, por ejemplo, un individuo de la tribu de los Yanomamo, cuando en un rito de iniciación tiene que abrirse paso por un agujero angosto de una cabaña hecha de paja que ha sido precalentada, para volver a renacer, nosotros desde nuestra perspectiva arrogante podemos pensar que eso no es un útero materno ni es una vagina metafórica, eso es una casa hecha de adobe. Pero en el fondo los que nos engañamos a nosotros somos nosotros mismos, porque ese pueblo, esa sociedad, sabe perfectamente que hay un elemento literal construido por ellos mismos, pero que se va a convertir en un elemento metafórico cuando todos lo asuman
como algo que puede transformar su realidad cotidiana. De tal forma que cuando ese niño renazca abriéndose paso por ese agujero que simula las condiciones de un parto, nunca volverá a ser lo mismo. Inexorablemente algo habrá cambiado, se habrá convertido en cazador, tendrá que aprender las leyendas y tradiciones de sus pueblos y, por supuesto, tendrá que empezar a cumplir una serie de roles que están establecidos por su propia cultura, ¿no? En el ilusionismo podemos ver exactamente lo mismo. La magia ha pasado por muchas etapas a lo largo de los siglos, pero siempre ha habido determinados efectos que han causado un gran impacto en el público. Esos efectos están relacionados con lo que se conoce a través de Jung como los arquetipos, que esto es algo mucho más antiguo, que viene de la filosofía presocrática, pero realmente Jung lo denominaba así: el arquetipo o la imagen arquetípica son esos modelos universales que nos interpelan, que nos arrancan del lugar en el que estamos para dejarnos levitar e inspirarnos, ¿no? Yo he visto a grandes magos que han ganado premios mundiales dentro del ámbito del ilusionismo, que hacen cosas súper sofisticadas y cuando se presentan en un teatro la gente no reacciona prácticamente. Y ante los grandes y antiguos efectos de ilusionismo, por mucho que el público los conozca, siempre hay una emoción. ¿Qué es lo que ocurre? Que todos sabemos que la magia para muchos es un juego de ingenio, un rompecabezas, pero cuando se manifiesta lo inefable, algo cambia. Hay un chip en el cerebro de cada espectador, de cada butaca. Por ejemplo, el hilo roto y recompuesto, o la carta rota y recompuesta, es la muerte y el renacimiento, ¿no? El renacimiento se puede interpretar de muchas formas distintas. Los aros chinos es la unión y la desunión. La carta ambiciosa, una carta que se pierde en la baraja y siempre sube arriba, es la ambición, el ego desmedido que siempre quiere estar en ese lugar, ¿no? Cuando un efecto clásico, incluso aunque se le añada un más difícil todavía, es alterado, deja de funcionar. Me contaba un amigo mío de Madrid hace poco que había hecho la carta rota y recompuesta, pero él le había añadido una segunda secuencia. La carta se recomponía mágicamente, el espectador la tocaba y hay un momento en el que él dice, bueno, pero el mundo es un lugar cruel y la magia no existe. Entonces el trozo hace, pum, se vuelve otra vez a romper en cachitos. Claro, racionalmente ese efecto es más potente, porque el público ha visto una carta entera que ha sido rota, ha sido físicamente recompuesta y luego ha vuelto a romperse sin intervención manual por parte del mago, ¿no? Me contaba que no hubo ningún tipo de impacto en el espectador, ni siquiera lo llegaban a entender. ¿Por qué? Porque se había roto la secuencia lógica de un gran símbolo y de un gran arquetipo como es la muerte y el renacimiento. Hablaba de 3 palabras que definen la experiencia de la magia: fascinación, asombro, y asombro nos retrotrae otra vez a Parménides, porque asombro no viene del griego, no viene del latín, es una palabra del castellano relativamente moderna, y asombro es algo así como salir de la sombra, salir de la oscuridad. Y lo contrario a la oscuridad es la luz. Cuando alguien sale de la oscuridad, vuelve hacia la luz, ¿no? Primero hay que morir, como morí intelectualmente el que entraba en la cueva para llegar a ese estado de incubatio, para luego renacer y ver las cosas desde una nueva perspectiva para experimentarnos a nosotros mismos desde otra dimensión. Y por último está la palabra entusiasmo, que entusiasmo viene de enteos. Aquí también hay mucho debate sobre la definición literal, pero puede ser algo así como cerca de la divinidad, ¿no? Como si una influencia externa nos inspirase y nos dejase ver las cosas con otro enfoque distinto, ¿no? Claro, con el ilusionismo ocurre algo. La gente se fascina, la gente se asombra, la gente se entusiasma. Pero muchas veces el paradigma moderno a nosotros, a los propios magos, nos incapacita para expresar qué es el ilusionismo, porque sentimos un miedo irracional a que nos relacionen con lo misterioso, con lo esotérico, que nos saquen de las casillas o las etiquetas de lo que se supone que es un hombre culto, un hombre formado, ¿no? Y de alguna forma también renunciamos al potencial de la magia. ¿Cuántas veces he visto a compañeros míos, grandes magos, e incluso yo mismo lo he dicho en muchas ocasiones, que cuando un periodista le pone el micrófono y le pregunta ¿qué es para ti la magia? Dice, bueno, para mí la magia consiste en recuperar al niño que todos llevamos dentro. Y si yo logro que la gente se olvide de los problemas de la vida cotidiana, durante 1 hora de espectáculo, lo que yo hago habrá valido la pena. Es muy bonito. Es bonito. Y no digo yo que esté desencaminado tampoco, ¿eh? Pero hombre, nosotros decimos que la magia es un arte, y de hecho lo es, pero es mucho más que eso. ¿Os imagináis al Bosco, cuando le preguntasen los contemporáneos por qué pintó el Jardín de las Delicias, diciendo, no, yo solo quería que la gente rescatase al niño que llevamos dentro y se olvidase de los problemas de la vida cotidiana? O a Mozart, ¿os lo imagináis? ¿Por qué nosotros lo hacemos? Porque tenemos miedo a entender cuál es el potencial de la magia, a pesar de que ese potencial es lo único que hace que nuestra magia funcione.